Hola, buenos días con todos. Hoy he estado preparando esta explicación breve que espero hacerla en no más de 10 minutos o si es posible en 8 o en 5 minutos y que abarca más que nada el tema denominado psiconutrición. Para muchos este término puede resultar nuevo y para otros este término puede resultar bastante lógico y para otros simplemente puede ser algo que quisieran empezar a investigar más. Y para todo ese público de personas que, que desean mejorar su salud mental a través de la nutrición, pues este tema es para ustedes. Mi nombre es Silvana, soy licenciada en psicología. Me dedico actualmente a estudiar cómo abordar desde otra perspectiva los desórdenes mentales y de esa forma poder ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y sobre todo a superar todo lo que engloba un desorden mental. Bien, entonces, como pueden darse cuenta, el tema va a estar enfocado al tema de la nutrición. En consulta, lo que yo siempre trato de hacer hincapié es que el tema de la nutrición representa para la mejora de la salud o la recuperación de los desórdenes de la mente un 80%, mientras que en sí lo que engloba el desorden mental solamente representa para nosotros solamente un 20%, y eso que le hemos dado un buen porcentaje, pero realmente el 80% o el grosso modo de la recuperación de la salud mental está abocada directamente a la nutrición. Quiero que eso te quede claro porque a partir de ahí vas a poder entender los demás conceptos que te voy a exponer el día de hoy para que tú vayas entendiendo de qué trata este tipo de terapia y abordaje de los desórdenes mentales y por qué en realidad es como hay que abordarlos en realidad. Veamos, para hablar de alimentación saludable debemos de recordar que la salud engloba la salud emocional, social, física, y los psicólogos somos embajadores de la salud. Es por eso que debemos siempre ahondar en otras ciencias o en otras disciplinas que ya hacen bastantes años o hace mucho tiempo han hablado acerca de esto. Hablamos de las medicinas tradicionales, entre ellas el Ayurveda y la medicina tradicional china, que si bien es cierto, por la ciencia occidental y oficialista no ha sido abordado muchos de los problemas de desórdenes mentales, sin embargo, esto no significa que esta ciencia, porque finalmente ciencia significa conocimiento, y el conocimiento antiguo no significa que no sirva para las personas que solamente creen hoy en día que curar un desorden mental está íntimamente ligado a curarse con todos los productos de una farmacia, o como yo le denomino, la farmamafia. Pero vamos a empezar por ¿qué es la psiquiatría nutricional? La psiquiatría nutricional es una rama de los que alguna vez se cuestionaron de dónde proviene la conducta violenta en todas sus expresiones. Aquí la relación Aquí la estamos retomando en el estudio sobre la relación entre la violencia en todas sus expresiones, nuevamente repito, física, psicológica, sexual, económica u omisión, o las que tú o de repente puedas decirme verbal, entre otras, con la relación que tiene con los alimentos ultraprocesados, o también, como yo y muchas personas le denominamos, comida basura. ¿Por qué comida basura? Porque no tiene ningún valor nutricional cuando llega a tu boca, más que el sabor que tiene, que es un aditivo y nada más. El resto es muerto, es valor nutricional cero. Que consumes y que además lo que pasa es que es un consumo diario, se nos ha hecho un estilo de vida actual.
Luego hablaremos, bueno, eso podríamos abordarlo en otro tema, sobre este tema del cambio de la dieta, pero ahora lo voy a abordar de manera pequeña. Entonces, para terminar, la base del estudio de la psiconutrición se enfoca en los hábitos alimenticios y su relación con el origen es de un 99.9% de los desórdenes de la mente, o también denominados neurológicos. Entre ellos podemos citar a los que engloba los desórdenes de la depresión, a los desórdenes de la ansiedad, del sobreestrés, de ahí que, bueno, en el concepto de nosotros de Be Minimal y Essential, consideramos que lo que es el origen también es el retorno al equilibrio, donde tratamos los desórdenes, como bien había dicho anteriormente, 80% de manera nutricional, a través de la psiconutrición, y 20% de soporte emocional. Ahora veamos, ¿qué es la psiconutrición? Una breve historia de lo que es la psiconutrición. Para eso vamos a tomar en cuenta un dato importante. El Homo hace 1.8 millones de años, el Homo erectus, se identificaron con la variedad y riqueza de la dieta, con la variedad y riqueza de su dieta, estaba enfocada a una proporción distinta a la que hoy tenemos, ¿sí? Muy bien. Era una proporción muy distinta a la que hoy el ser humano tiene como dieta. Otro factor importante es el cerebro. El cerebro ha cambiado la composición, su composición ha cambiado de la dieta, que también denominada paleolítica, a la dieta postmoderna. Esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Pero un dato, digamos, más importante aún es el tema de la actualidad, que encontramos que la nutrición cerebral tiene un papel importante dentro de los desórdenes mentales. La psiquiatría nutricional es un nuevo campo de investigación actual, es decir, un campo de investigación que se ha abierto a la ciencia occidental como válida a partir del año 1971. Se formó el primer Instituto de Investigación de Psiquiatría Nutricional. A partir de allí, oficialmente se estudia el tema de los nutrientes y cómo llega esto a desarrollar desórdenes de la mente. Bien, entonces vamos a tocar los 3 puntos de la historia. El cambio de la dieta del Homo sapiens de la dieta paleolítica a la postmoderna, la influencia de cómo los nutrientes que llegan a nuestro cerebro influyen en los desórdenes mentales y, propiamente dicho, el abordaje. Cómo va a ser un abordaje íntegro en cuanto a la psiconutrición. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes que en realidad fueron las que nos hicimos aquellas personas que nos interesamos en abordar los desórdenes mentales desde la raíz, desde el origen. Porque, por ejemplo, muchos nos preguntábamos cómo se alimenta el cerebro, cómo es que tu cerebro va a poder estar en óptimas condiciones para poder enfrentar o resolver los distintos problemas del día a día. Pero hay algo más, digamos, picante que también yo le quería añadir y que es por donde también yo encontré muchas más respuestas. Por ejemplo, ¿a quién le interesa recomendar una dieta inversamente proporcional a la dieta natural o paleolítica? ¿A quién le interesa un aumento de personas con un cerebro desnutrido, sin capacidad de criterio propio y cuestionamiento entre lo que es, llamémoslo, saludable y menos saludable? O, dicho de otra forma, si lo quieres entender, entre lo que es bueno y entre lo que no es tan bueno para ti, por lo menos no en la justa medida. ¿Por qué los colegios médicos oficiales avalan estas prácticas auspiciadas por el órgano rector que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues todos estos preguntas me lo he hecho yo, pero
la pregunta más sustanciosa es cómo se alimenta el cerebro, y a raíz de esa pregunta es que muchos investigadores empezaron a ahondar e indagar tanto en las medicinas tradicionales antiguas que no fueron oficializadas aún por el ente rector y oficialista de la OMS, como también por otras fuentes y vías. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Quiero que esto te más o menos entiendas, porque esto va a ser importante para el abordamiento. Dieta de nuestros ancestros versus la dieta posmodernidad. La dieta de nuestros ancestros, ¿cómo se componía? El cerebro de nuestros ancestros se componía principalmente de grasa en un 75%, 20% de proteínas y solo un 5% de carbohidratos. Pero veamos cuáles son las dietas recomendadas por los expertos en nutrición, oficializadas y avaladas por el órgano rector, que es la OMS. Ellos lo que recomiendan es la siguiente proporción. Dicen que un 60% debemos consumir carbohidratos, un solo 20% debería ser grasa y un 20% proteína. Y eso que en las grasas ellos incluso ya, bueno, eso creo que es algo que tú lo has vivido. Hay una serie de cosas que influyen para que tú no comas grasa, desde estereotipos en la televisión para que veas cuerpos más esbeltos y que aparentemente recomiendan no comer grasa para verse así como ellos se ven, hasta una serie de cuestionamientos a las grasas propiamente dichas. Pero vamos a continuar viendo. Como te podrás dar cuenta acá, la evolución desde el Homo sapiens hasta el Homo obeso. Y veamos algo también más importante, que es la pirámide invertida. ¿A qué se refiere la pirámide invertida? La pirámide invertida es lo que nosotros en psiconutrición intentamos hacerle conocer al paciente y a las personas que desean volver a un equilibrio de su salud emocional, mental y física. Porque si bien es cierto, los nutricionistas avalados por los órganos rectores de la OMS y oficialistas te recomiendan comer así, como esta pirámide, es decir, una proporción más grande en carbohidratos, llámese pan, harinas, trigo, lentejas, garbanzos, en una proporción mucho más pequeña, variedades de frutas y verduras, y en una proporción un tanto más pequeña, recién entran a tallar las proteínas, que serían carnes, pescado, huevo, entre muchos otros, y un puntito más arriba, pero en menor proporción, lo que ellos te recomiendan es las grasas. Pero nosotros en psiconutrición intentamos hacerte conocer que esto no es así, que la proporción de comida que tú deberías llevar debería ser más parecida a la dieta paleolítica, es decir, todo lo contrario a esta pirámide. Por eso se le llama la pirámide invertida. Ahora veamos los principios de la psiquiatría nutricional. Nos hicimos la primera pregunta: ¿cómo se alimenta el cerebro? ¿Cómo se alimentó desde el inicio de los tiempos el cerebro del Homo sapiens? Y ahí entra a tallar un factor muy importante, y este es el que tienes en la imagen. Se llama el eje cerebro-intestino, ¿sí? El eje cerebro-intestino es el resultado de la interacción que existe entre tu intestino delgado y todos los nutrientes que ahí se almacenan y que son trasladados a través del nervio vago al cerebro. En el intestino delgado entra a tallar otro de los principios que vamos a abordar un poquito más adelante, pero veamos primero de qué trata el eje cerebro-intestino. El eje cerebro-intestino, ¿en qué influye? Pues aquí es donde influye de esta manera. Veamos. En el tubo digestivo, específicamente en el intestino delgado, se crea toda la calidad de nuestra microbiota. ¿Alguna vez has escuchado acerca de tu sistema inmune
Ok, pues tu sistema inmune es exactamente tu microbiota, no es otra cosa más que la calidad de tu microbiota. No existe ni bacterias buenas ni bacterias malas. Lo que existe es porcentajes y lo que existe es variedad. Quiere decir que tú, mientras tengas una mayor variedad de microorganismos, de microbiota, de bacterias en tu intestino delgado, eres una persona más saludable. Y mientras esta variedad se mantenga en unos índices y porcentajes adecuados y óptimos, también posees salud y no solamente salud, sino también eso va a influir en tu salud mental. Pero ¿qué sucede? Y aquí, bueno, lo voy a abordar más adelante. Influye, vamos a tocar primero en qué influye. En los neurotransmisores. Influye en el estrés, en la ansiedad, en el estado de ánimo, en el comportamiento y, obviamente, todo lo que el cerebro envía como señales de nuevamente al tubo digestivo por el nervio vago, influye en la movilidad, en la secreción, en el uso de nutrientes y en el balance microbiano. Esta simbiosis es muy importante, pero cuando esta se altera, existen muchos desequilibrios. Veamos ahora de qué trata, de cuál es la conexión entre el cerebro y el intestino. Pues, ¿cuál es la función? Uno, que son, como hemos visto anteriormente, son los responsables de un cambio en tu microbiota. Pueden causar un intestino permeable. Sus moléculas no digeridas activan el sistema inmune, activan la respuesta inflamatoria, que es la base. Este término lo vamos a usar durante toda la vida para cuando tú quieras realmente volver al equilibrio. La inflamación en los órganos o específicamente en la microbiota. Rompiendo la barrera del sangre-cerebro, lo que ocasiona cambios en los neurotransmisores y la sinapsis. Y estos cambios de neurotransmisores y la sinapsis da como resultado los cambios de comportamiento y del humor. Esto a su vez genera un ciclo desvirtuoso, por decirlo así, o un ciclo kármico que deriva nuevamente, tú estás estresado, te pones de mal humor, entonces tú lo que vas a hacer caso es a comer lo que no deberías comer, que es, por ejemplo, más carbohidratos, más aditivos, entre muchos otros cosas, que luego siguen generando este efecto de karma dentro de tu microbiota, que vuelve o redunda en un cambio nuevamente en esa microbiota, o sea, mayor alteración, lo que constituye nuevamente en crear un intestino más permeable y por lo tanto devuelve esto a moléculas no digeridas que activan el sistema inmune y empieza un proceso de inflamación, que es lo que realmente sucede en los procesos de los desórdenes mentales. Los desórdenes mentales no vendrían a ser bajo este sistema o bajo este régimen de este ciclo karmático, empieza a ser más que una inflamación que se origina obviamente en tu cambio de tu microbiota, pero que además está netamente alimentado por tus hábitos alimenticios. Lo vamos a abordar más adelante, pero de ahora puedes tener muchas preguntas y puedes indagarlo por tu propia cuenta o las puedes escribir aquí abajo. Esto básicamente es la alteración de la microbiota. Pero ¿qué sucede con la alteración de la microbiota? Aquí entra a tallar una palabra que de repente alguna vez has escuchado o que ya en consulta el médico te lo ha recetado. Cuando los niveles de depresión, ansiedad y sobreestrés están elevados, ¿qué sucede? Que ellos te recomiendan usar ciertos medicamentos que te ayudan a suministrar y aquí entra a tallar una hormona que dentro del tubo digestivo es una hormona, pero que al llegar al cerebro se convierte en un neurotransmisor y es la denominada la serotonina.
¿Qué sucede con la serotonina? Habíamos dicho que la microbiota se desbalancea y que en ese desbalance también existe una baja de la variedad de tus bacterias. Existe una cantidad de bacterias que no son denominadas malas, pero que son denominadas poco saludables o que debemos tenerlas solamente en un porcentaje indicado. Ese porcentaje indicado es un 8% dentro de nuestro organismo. Cuando nosotros entramos en este ciclo karmático de comer alimentos que alimentan más a estas bacterias que solamente deberían estar en nuestro organismo en un 8%, lo que sucede es que empiezan estas a aumentar. Ese aumento es lo que ocasiona la inflamación y la respuesta inmunológica que en tu cerebro se va a conocer como estrés, ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque este tipo de bacterias son las encargadas de generar cortisol y noradrenalina. ¿Qué sucede con estas dos hormonas que se llaman cortisol y noradrenalina? Tanto el cortisol como la noradrenalina no son hormonas ni malas ni buenas. Dicho nuevamente, simplemente son hormonas que cumplen una función específica y cuya función fue muy ancestral. En nuestros primeros homínidos, esta función era la de mantenerlos alerta frente a la amenaza inminente de la muerte por factores en que ellos necesitaban salir a cazar su comida o enfrentarse a distintos peligros de la noche, entre muchos otros. Pero gracias a esta hormona cortisol y noradrenalina, ellos podían responder de manera más eficiente frente al peligro y de esa forma evitar la muerte. Sin embargo, hoy en día, nuestros niveles de cortisol y noradrenalina frente a amenazas como una hambruna o una guerra o la inminente muerte deberían ser más estables si es que no vivimos en ambientes de tanto conflicto. Sin embargo, hoy en día los niveles de cortisol y noradrenalina pareciera que fuesen mucho mayores a los de los primeros homínidos, a pesar de que las circunstancias o los factores externos no simbolizan amenaza de muerte ni de constante peligro. Vuelvo a repetir, excepto en factores ambientales como personas que viven frente a violencia física, violencia psicológica o otro tipo de violencias, ¿verdad? Pero si no estás en uno de esos, aquí no entraría a tallar el elevado nivel de cortisol o noradrenalina generado por factores externos, sino por factores internos. ¿Y cuáles serían esos factores internos? Serían tus hábitos alimenticios que alimentan a estas bacterias que proyectan estos neurotransmisores en el cerebro para proyectar estos pensamientos negativos que activan a tu sistema inmune y que activan la acción inflamatoria de tu cerebro. Dicho esto, al mismo tiempo que los niveles de cortisol y serotonina se aumentan, sucede inversamente proporcionado que la serotonina disminuye. La serotonina es una de las, ya habrás escuchado, es uno de los hormonas y neurotransmisores denominados dentro del cóctel de la felicidad, junto con la dopamina, junto con las endorfinas y junto con la oxitocina. Este cuarteto son los que originan estados de tranquilidad, de paz, armonía y equilibrio dentro de tu organismo. Cortisol y noradrenalina serían los estados de alerta. Versus estos dos deberían siempre mantenerse solamente en un 8% y deberíamos mantener estos 4 en un 80%. Pero al alterar la microbiota se origina que la serotonina también disminuya. ¿Y cuáles son la función de la serotonina? La serotonina es una amina que se localiza fundamentalmente en el ámbito del sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas. ¿Qué funciones origina? ¿Qué funciones son las que cumple la serotonina? Es la que se encarga de regular el apetito. Y no solamente el apetito, sino la saciedad. ¿Sí? Y este término es muy importante porque luego lo vamos a tocar. También se encarga de equilibrar la sexualidad, de equilibrar el vómito, el sueño, la temperatura corporal, el buen humor, los estados de agresión, de ira e irritabilidad.
¿Cuáles son los aspectos funcionales? ¿Y qué es la serotonina? La serotonina es una amina que se localiza fundamentalmente en el ámbito del sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas. Pero ¿qué es lo curioso de esta hormona? Es que esta hormona se genera en un 99.9%, se genera dentro de tu tubo digestivo, específicamente dentro del área donde se genera toda tu microbiota. He ahí el meollo del asunto. Si a estas alturas ya puedes ir comprendiendo por qué la relación entre la nutrición y los estados emocionales. Veamos ahora. Los neurotransmisores son sustancias químicas que intervienen en procesos de memoria, atención y estado de ánimo, entre otras. Algunos de esos neurotransmisores resultan como producto del metabolismo a ciertos nutrientes, en donde participa la microbiota, metabolismo de ciertos nutrientes, por lo que una alteración en la microbiota supone una alteración en estos neurotransmisores. Un ejemplo especial es la serotonina. El 95%, como ya lo habíamos dicho, de la serotonina es de origen intestinal y regula todas estas funciones. Los neurotransmisores son sustancias químicas que intervienen en procesos de memoria, atención y estado de ánimo, entre otras. Algunos de estos neurotransmisores resultan como producto de metabolismo de ciertos nutrientes y esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Ahora veamos algunos datos más importantes sobre el eje intestino-cerebro para cerrar estos dos principios que te he tocado. 1. ¿Cómo se alimenta tu cerebro? A través del eje intestino-cerebro, del nervio vago. 2. ¿Cuál es la principal causa o origen de los desórdenes mentales? Es la alteración de la microbiota y por la importancia de la microbiota. 3. ¿Cuál es la importancia de la serotonina y la relación con la microbiota? Pues cuando tú te alimentas de comida basura, tú bajas tus niveles de serotonina y aumentas los niveles de cortisol y noradrenalina. Y veamos algunos datos más que son: el 50% de los pacientes diagnosticados con ansiedad padecen también síndrome del intestino permeable, irritable. Asimismo, los pacientes que han sido diagnosticados con el intestino permeable son 3 veces más propensos a tener episodios de ansiedad, ocurriendo algo similar con la depresión. Se han observado además alteraciones en la microbiota, con disminución en las especies Lactobacilli y Bifidobacteria y un aumento de Streptococcus y E. coli y Escherichia coli. La mayor parte de los pacientes parecen responder al tratamiento con probióticos. Enfermedades neuropsicológicas. Se ha observado que en enfermedades psiquiátricas tales como esquizofrenia, autismo, depresión o enfermedades neurodegenerativas existe una alteración en la microbiota. Además, algunos fármacos para el tratamiento de estas enfermedades también provocan disbiosis en estos pacientes. Bueno, sigamos. Principio de la psiquiatría nutricional y la serotonina. Vamos ahora a entrar al último principio. ¿Cuáles son los efectos? Ya habíamos visto que había una relación entre lo que tú comes, la relación entre cómo se alimenta tu cerebro, la alteración de la microbiota, la disminución consecuente de la serotonina y por ende el efecto dentro de tu cerebro, que serían los desórdenes mentales. Visto de esta forma, vamos a terminar diciendo que los pacientes depresivos tienen mayor probabilidad que los no depresivos de presentar mutación genética del metabolismo del ácido fólico y la medicación puede ser incapaz de actuar sobre un cerebro malnutrido, asimismo que una terapia psicológica. Cuando tú entras a terapia y tú no estás siendo abordado desde el origen que vendría a ser realmente a ser el 99.9% del origen de tu desorden mental, que es el tema de la nutrición, realmente lo que pase en terapia, puedes pasar meses, años, décadas y no ver mejoría o simplemente ser paliativo, ver que
te mantienes, pero nunca mejoras o nunca dejas de depender de las pastillas, que además, por cierto, no deberían pasar de 2 semanas el consumo de medicamentos. Ni siquiera el caso Ana Freu superó los 2 años. Entonces, mucho cuidado con las personas que se vuelven dependientes de las pastillas de por vida. Y no notas mejoría, realmente lo que podrías ver o abordar el desorden que tienes actualmente o los desórdenes que tenga algún familiar tuyo o que tú hayas como profesional visto en consulta y que no mejoran, pues deberías tratarlo desde este punto de vista, desde el tema de la nutrición, desde el tema psiconutricional. Una buena forma para comenzar un apoyo nutricional para una persona deprimida es asegurar que no sufra ninguna deficiencia de vitaminas o minerales. Aquí realmente hay mucho más. No solamente son vitaminas y minerales, sino también existen muchos otros factores en cuanto a nutrientes. Pero esto es lo que yo te quería contar el día de hoy y espero que esto te sirva para entender cómo es que tratamos en Bio-Minimal y Esencial el tema de la psiconutrición y de qué forma abordamos a los pacientes e intentamos evaluarlos desde un punto de vista que nos permita tener una llegada al origen de lo que está pasando y de cómo está esta persona alimentando su desorden mental, porque nosotros consideramos que el origen está allí. No solamente consideramos, sino que realmente el origen está ahí. Eres lo que comes. Así de simple, es como que una frase que se reduce, todo lo que he dicho se reduce. Dime qué comes y te diré quién eres. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Si tú comes mucha comida basura, mucha comida chatarra, pues no esperes tener un cerebro que responda de manera adecuada a los problemas del día a día. Pero a lo mucho que podrás aspirar es a ser funcionario público y nada más. Fue un chiste. En fin. Aquí, bueno, es otro tema que lo voy a tocar en otro momento, la forma de evaluación también, pero lo que sí te podría comentar son algunos de los alimentos que sí deberías incluir en tu dieta. Principalmente, uno de los que yo recomiendo es el aceite de coco. El aceite de coco debería estar presente junto con otros aceites como el de oliva. ¿Por qué? Porque, bueno, eso te lo puedo explicar más adelante por el tema de que son grasas polisaturadas y no son grasas como la de los aceites comunes que realmente no llegan a formar parte de tu cuerpo, sino por el contrario son más inflamatorios, ayudan al proceso de inflamación. A partir de ahí también te puedo decir que hay otros aspectos a valorar. Por ejemplo, también el uso de cosméticos también puede ayudar a tus desórdenes mentales y te lo puedo explicar, pero en otro momento. Esto se le llama la relación entre el gluten y lo que tú usas diariamente. Bueno, pero también te lo toco, te lo dejo como una pincelada y probablemente lo que sí tengas que incluir dentro de tu dieta es, como te dije, como la pirámide invertida, más grasas, 20% de proteína y menos carbohidratos. Podrías incluir también dentro de ellos suplementos como el camu camu, la maca negra, la quinoa negra, la quinoa roja, que es muy rica en litio, que es un componente de la tabla periódica que también lo necesitas tú para poder hacer mejor bioquímica cerebral dentro de tu neurona, se conecte mejor. Esa es la importancia, por ejemplo, de algunos suplementos y alimentos que podemos tener al alcance de nuestra mano y que nos pueden ayudar en este proceso de mejora. Alimentos antioxidantes como la maca amarilla. Por ejemplo, también otro alimento antioxidante es la flor de Jamaica, la flor de caléndula, tomada en infusiones. Nada de lo que sea industrializado te lo recomendaría yo. Por lo general te diría que retires de tu dieta cualquier cosa que sea industrializada. Lo más natural posible es mucho mejor. Y como te había comentado,
La otra forma de abordar nosotros es el soporte emocional. En el soporte emocional entra a tallar los recursos psicológicos que tiene la persona a través de técnicas que usamos nosotros, la psicología positiva, para poder abordar y mejorar y generar tanto serotonina, oxitocina, endorfinas y, y dopamina de forma natural. Y esto también se puede lograr a través de técnicas y ejercicios que es lo que también dentro de la psicología positiva engloba. Que hacemos una farmacia interna, tenemos una farmacia interna y la podemos activar. Y no necesitamos realmente de medicamentos, sino lo que necesitamos es activarla. ¿A través de qué? Primero 80% nutrición y luego 20% recursos o técnicas psicológicas. En otro momento, pues, te voy a pasar información acerca de los recursos de las técnicas psicológicas, pero básicamente esto sería todo y espero que esta información te haya servido para entender sobre todo cómo es que está funcionando los mecanismos de la depresión, ansiedad y sobreestrés en tu cerebro y de qué forma hay que abordar estos problemas y por qué solo la psicoterapia no es suficiente para abordar ciertos problemas, sino hay que realmente hacer un cambio de estilo de vida y un cambio de hábitos. Y respondiendo a algunas de las preguntas que nos hicimos al principio, pues a quién le interesa tener un grupo de personas que sean cada vez más violentas, que no piensen por sí mismas, pues te la dejo para que tú mismo te lo cuestiones. ¿Hay negocio en mantener al paciente enfermo o hay más negocio en sanar al paciente o hay más negocio en mantenerlo enfermo? Creo que esa es una de las preguntas que deberías hacerte. ¿Por qué no se aborda o por qué no se acepta las medicinas antiguas o convencionales como viables? ¿Y por qué sí a las farmamafias les conviene siempre suministrarte drogas? Porque antes se fueron llamados droguerías y siguen siendo droguerías, pero actualmente le cambiaron el nombre, sustituyeron el nombre. Y esas drogas siguen siendo parte de tu terapia, pero que no te cura, porque no alimentan, ningún medicamento alimenta tu cerebro. Y luego allí te dejo otra preguntita, y es que ya habrás oído hablar de los nuevos alimentos Nutracet que alimentan a nivel celular y tal. Bueno, yo te diría, hablamos de OmniLife, Herbalife, y todos los live que hay en el mundo, y yo te diría, ¿no te parece que también esto es la nueva sustitución de palabras para decir finalmente que tú estás desnutrido y que lo que necesitas es nutrirte, pero que esa forma de nutrirte que ahora te la quieren vender, vamos a ver si realmente es buena o mala a lo largo del tiempo? Es por eso que yo siempre te recomiendo nada industrializado y todo lo más natural posible. Espero que tengas una buena tarde y si tienes algunas preguntas me las puedes hacer.